las significaciones que tuvo y también el tsunami. Estamos con Marcelo Lagos hoy aquí en Tele 13. Hola Marcelo, buenas noches, bienvenido. Ramón. Veamos primero una imagen, porque se ha dicho mucho que esto hizo que un poco la geografía cambiara después de este enorme terremoto del norte. ¿Qué tenemos aquí? Suele ocurrir, después de grandes terremotos con tsunamis, hay deformaciones verticales, horizontales de la costa, pero también el tsunami tiene un efecto potente desde el punto de vista de que es capaz de modificar la geomorfología de la costa. En esta imagen vemos el Tongoy antes del terremoto y tsunami y el Tongoy después del terremoto y tsunami. Lo particular es que recuerden que esto fue en septiembre del 2015 y en agosto del 2015 las marejadas también estaban socavando y llevándose la arena de las playas. El tsunami se encargó de llevarse toda la arena en la costa de Tongoy y el impacto que hubo después del evento claramente dejó en evidencia la magnitud y fuerza que tiene este tipo de fenómenos en las costas. ¿Esto es recuperable en el tiempo? Absolutamente, esto es un proceso dinámico. Hoy día Tongoy, yo te aseguro que tiene mucha más arena de la que había después del tsunami de Illapel del año pasado. Vamos al movimiento propiamente tal y acompañémonos de una siguiente gráfica, porque siempre se habla de un terremoto con las probabilidades que ocurra en el norte y uno saca la cuenta más o menos de los silencios que ustedes le señalan, ¿no? ¿Verdad? Los expertos. ¿Aquí había mucho silencio sísmico o no? La verdad es que el silencio sísmico no siempre se cumple. Es más, generalmente los terremotos ocurren en otras partes o son más grandes que los silencios o calmas. En este caso, el terremoto de Illapel ocupa un área similar al terremoto de abril de 1943. Transcurrieron cerca de 72 años. Esta placa, la placa de Nazca, interactúa con la placa sudamericana a una velocidad de 7 centímetros año aproximadamente, valores que son concordantes con los deslizamientos que hubieron aquí. En el minuto del terremoto, esta placa logra desplazarse bajo la placa sudamericana y en ese movimiento es que se perturba la columna de agua y genera un tsunami. Las olas llegaron rápidamente a la costa. Si vemos la gráfica que continúa, vamos a ver que en la zona que rompe, que va del sur de Punta Lengua de Vaca a Los Vilos, los máximos desplazamientos fueron aquí, estamos hablando sobre 5 metros, y este desplazamiento importante hace de que el tsunami sea más grande entre Punta Lengua de Vaca y el norte de Los Vilos y se atenúe hacia las bahías de Coquimbo, La Serena y hacia Valparaíso. Perdón, Marcelo, ¿qué significan las diferencias de colores allí? Los colores indican, es una proyección de cómo la placa submarina, la placa de Nazca, se logra deslizar bajo la placa sudamericana, y los colores indican deslizamiento en metros. Los colores cálidos indican sobre 6, 7, 8 metros de desplazamiento y los colores más fríos, desplazamientos de 4, 3, incluso de nada. Las placas no se movieron. Este movimiento, que no ocurre, tengan en cuenta que las placas interactúan permanentemente, pero no logran desplazarse una bajo otra. Eso ocurre solamente con terremotos. El 16 de septiembre de 2015, este segmento al sur de Punta Lengua de Vaca logra desplazarse, pero ese movimiento no es uniforme, no es que todo se mueva a la vez, se mueve de forma diferenciada, y ese movimiento diferenciado implica un tsunami que tiene magnitudes diferentes en la costa. ¿Influye de acuerdo a ese metraje también, no? Influye. Generalmente las máximas alturas de ola se asocian a los máximos deslizamientos y generalmente el epicentro se localiza un poco más distante de los máximos desplazamientos. En este caso fue en las costas de Illapel, la zona epicentral. Veamos la siguiente gráfica precisamente para profundizar sobre esa materia. A ver. Claramente, la ruptura ocurre entre Punta Lengua de Vaca y el norte de Los Vilos, y las máximas alturas de ola se concentran aquí, particularmente en Caleta Totoral. Nosotros medimos más de 10 metros de tsunami llegando a las costas. Tsunami que llegó inmediatamente. Y al norte de la bahía Coquimbo, cerca de 6 metros y 4 metros en la costa, llegando a La Serena y en las puntas que tenemos acá. Hacia el sur se atenúa la ola ciertamente y son solo 2 metros, que es un tsunami que puede ser equivalente, incluso mucho menor que las marejadas. El tsunami principalmente fue grande y rápido entre Punta Lengua de Vaca y el sur y el norte de Los Vilos. ¿Y por qué razón más rápido allí? Porque aquí fueron los máximos desplazamientos, porque la ruptura, que tiene del orden de 220 kilómetros por 150 kilómetros, se concentra acá. El terremoto es de esta zona, no de más al norte. Pero lo que es importante es que la magnitud de impacto fue más visible hacia el norte, en la bahía de Tongoy, ciertamente en la bahía de Coquimbo, porque es la zona más urbanizada. Y ahí era visible el daño, la destrucción, lo que vimos en Tongoy, lo que vimos en la bahía de Coquimbo, una Teletón inundada, etc. ¿Y qué tan rápido fue ese desplazamiento de las olas? La verdad es que de Punta Lengua de Vaca hacia el sur, el tsunami llegó inmediatamente. La primera onda fue positiva, no hubo regresión del nivel del mar. Porque a veces puede retorcer el mar, pero a veces puede llegar el tsunami inmediatamente como una marea alta que sube súbitamente. En este caso, eso ocurre aquí y te lo dice la gente que habita esta zona,
Y el registro mareográfico en la bahía de Coquimbo indica que la onda de tsunami llega cerca de 20 minutos después del terremoto. Las ondas importantes tanto a Coquimbo como a Valparaíso. Por lo tanto, en esta zona, la zona más urbanizada, el puerto de Coquimbo, La Serena, la gente tuvo tiempo para escapar. Del 100% de las víctimas, que fueron 11 personas, el 70% murió ahogada por tsunami. 8 personas murieron por tsunami en el 2015 en esta zona y 3 fueron por terremoto. Para finalizar y muy brevemente, los asentamientos humanos, que es lo que nos preocupa, y de las experiencias traumáticas que hemos vivido, ¿qué hemos aprendido, qué ha cambiado aquí, qué se ha modificado? Yo diría que lo nuevo es que los terremotos pueden ocurrir antes de lo que esperábamos, y segundo, que el tsunami puede llegar inmediatamente. Generalmente decimos que tenemos del orden de 15, 20 minutos, pero en este caso el tsunami llegó inmediatamente al sur de Punta de la Lengua de Vaca, y eso es un punto que ciertamente nos hace cambiar el cómo manejar una potencial emergencia. Lo particular en este evento es que las zonas pobladas al sur de Punta de la Lengua de Vaca eran asentamientos irregulares, de baja densidad, de poco peso relativo, y por lo tanto el escenario en rigor de víctimas fue mucho menor de lo que podría haber sido. Pudo haber sido mucho mayor por la magnitud que tuvo este sismo, sin duda. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted.